Mi gente, feliz tarde. Este es un programa que yo estoy segura que ustedes van a disfrutar mucho, porque siempre digo que hay que apostar a la juventud. Los jóvenes de hoy en día necesitan un espaldarazo. Tienen en sus manos la gran responsabilidad de poder transformar aquello que hasta este momento no ha funcionado y poder forjar el futuro, además de otros, disfrutando el presente. Este joven que me acompaña el día de hoy definitivamente ha roto esquemas y para mí es un placer por fin tener aquí y conectar con la historia de Omar Fernández. Omar, bienvenido a Conectados. Muchísimas gracias, Elianta querida, te agradezco mucho la invitación y contento de que podamos estar juntos. Qué bueno tenerte aquí y que hayas sacado tiempo en medio de tanto afán que tienes ahora. Yo quiero empezar porque aunque la juventud dice, bueno, obviamente estás a flor de piel, ¿tú estás descansando? ¿Cómo estás llevando tu día a día? Empezando por ahí, porque te veo fresco por lo menos. Se descansa un poco menos, ahora son menos horas de sueño, me duermo más tarde, me despierto más temprano, es una rutina bien acelerada, pero a esto le queda un mes, 4 semanas más o menos, así que después de esto, bueno, pues descansaré un poco, retomaré incluso tiempo que no le he podido dedicar a mi familia, a mis amigos, así que nada. Pero fíjate tú, esto me hiciste acordar cuando yo di el 1. Porque en el caso de que esta intención tuya de llegar a la senaduría se cristalice, esto es como parir. Tú tienes 9 meses, ¿verdad? Vas, pares y que descanses. Ah, no, ahí es que viene lo bueno. Sí. Ahí es que viene lo bueno, ahí es que viene el trabajo, ¿no? Sobre todo, bueno, primero la satisfacción del deber cumplido. Es una tarea ardua, dificilísima. Obviamente yo no sé lo que es dar a luz, pero uno, diríamos, son 9 meses, ¿verdad? Que uno está en expectativa, uno se cuida, y buscando uno un éxito, una meta, ¿no? Es correcto. Y entonces, cuando finalmente lo logremos, ahora sí es la voluntad del Señor, pero hemos hecho el trabajo para lograrlo. La verdad que la satisfacción yo sé que será tremenda, porque lo sentí cuando gané la diputación también. Ajá. Por supuesto, si comparo y pongo en una balanza el trabajo que me costó llegar a ser diputado versus llegar a ser senador, es del cielo a la tierra. Te digo que la campaña a la senaduría, no solamente porque la demarcación es más grande, sino porque es más brava la campaña, te exige mucho más. Así que nada, diríamos, me he preparado para estar a la altura de las expectativas. Yo diría que todos estamos confiados en la labor que sabemos que Omar va a desempeñar en el Senado. Omar ha demostrado sus buenas intenciones, ha demostrado cuáles son sus propuestas y sobre todo ha abrazado causas, que yo entiendo que es algo fundamental a la hora de cualquier persona ingresar en política. Yo entiendo que Omar va a hacer un excelente trabajo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío hasta este momento, Omar, en medio de esta proyección o de esta intención de llegar a senador? Bueno, han sido muchos, pero te diría que sí, debo destacar como uno puntual, es que noto que ya no compito contra un candidato a senador, sino contra el presidente de la República, todo un gobierno, sus funcionarios, sus ministros, todo. ¿Te lo esperabas así? La verdad es que no, porque, diríamos, yo entendí que era una competencia en igualdad de condiciones, ¿verdad? Todos aspirábamos a una misma posición, uno va a las competencias a ganar o no, eso uno lo sabe, pero no pensé yo que de repente habría como una actitud de imposición de un candidato, de un gobierno y todo lo que eso implica. Igual, no me genera temor, más bien creo que es un desafío bellísimo porque, primero, por un lado, creo que pone en evidencia lo que pasa con la otra candidatura que necesita de todo eso para ver cómo gana. Y por otro lado, también son experiencias que a veces se viven una sola vez en la vida. Entonces, es como darle gracias a Dios porque si tuvieron que recurrir a todo eso para poder ganarnos, entonces significa que lo hicimos bien estos 4 años. La labor de Omar Fernández en esta Cámara de Diputados es admirable. Es un joven talentoso, preocupado por los problemas que afectan al Distrito Nacional, a la capital, como dice su capital. Siempre voy sometiendo proyectos para los jóvenes. Por el tema de los animales, eres inquieto y además preocupado por el medio ambiente. Entonces Omar es un hombre que todos lo admiramos aquí en esta categoría. Me dijeron por allí, Omar, y esto lo voy a decir literalmente en forma de chisme, que no es lo que yo suelo hacer por mi tipo de trabajo, pero me comentan que aparte de lo que son las encuestas, que dan números que te favorecen, hay personas dentro inclusive del partido de gobierno
que bajo cuerda dicen, soy tuyo. Mira, puñito, soy tuyo. ¿Es verdad? Ha ocurrido. La verdad es que uno tiene amigos en los distintos partidos políticos y ese caso también se ha dado conmigo. O sea, tienen compromisos con el presidente y eso evidentemente yo lo entiendo. Tienen compromisos con amigos que ahora son candidatos a diputados, también se comprende. Pero en el caso de la senaduría parece que no existe como ese nivel de cercanía o de compromiso, ¿verdad? Y entonces por ahí más de uno me ha dicho así que cuente con su voto y que me estará respaldando en estas elecciones. ¿Por qué crees tú que eso está pasando? Porque eso es un fenómeno interesante. Eso es un fenómeno interesante porque usualmente cuando hay rivalidades políticas, claro, empiezan a haber como fracturas. Claro. ¿Por qué entiendes que en este caso se está dando como que esa apertura? Creo que Omar tiene un interés genuino de representar a los dominicanos y sobre todo a los dominicanos del Distrito Nacional. Y eso la gente lo siente, eso la gente lo percibe. Es un joven que además, luego de una primera conquista electoral en el año 2020, nunca abandonó las calles del distrito, siempre estuvo ahí presente, mantuvo un contacto cercano con la gente de las distintas comunidades. Y yo creo que eso, ese espíritu, esa cercanía, esa capacidad de entender los problemas que afrontan nuestros ciudadanos y representarlos y darle voz en el Congreso, creo que es lo que lo diferencia de otras formas de hacer política. Mira, si me preguntas exactamente el por qué, quizá yo te podría decir que uno de los elementos a tomar en consideración es que yo, aunque soy un político de oposición, me considero un opositor racional. O sea, yo no ando tirando piedras, yo no ando criticándolo absolutamente todo y estoy en contra de la vida. O sea, no, yo creo que hay que estar más bien a favor de las cosas que le traigan mejoría a la República Dominicana. Y en ese sentido, quizá el ejercicio mío político yo lo veo como una nueva forma de hacer política. A veces veo compañeros de mi propio partido, de otras organizaciones de oposición, que hacen como críticas, no sé, a veces hasta sin sentido. Tú sabes, mira, me parece que podrías decir lo mismo de otra forma y es más elegante, a lo mejor no luces tan sesgado hacia un solo lado. Entonces yo creo que quizá como yo no pierdo el tiempo entre chisme y pleito entre políticos, porque estoy muy convencido de que los pleitos entre políticos no les resuelven el problema a nadie. Yo creo que como dedico mi tiempo solamente a ver cómo ayudo a que los capitaleños avancen en la República Dominicana, quizá esa forma de hacer política, quizá como he conectado con algunos amigos allí. ¿Y cómo hacer eso sin generar plurito en los partidos? Porque para nadie es un secreto que la vieja política fundamenta la contienda en eso, fundamenta la contienda en confrontación. ¿Cómo lo han asumido? Sobre todo porque viene de un muchacho de 32 años, ¿no, Omar? ¿30 y cuánto? 32. 32 años. Sí. Entonces, quizás personas de muchísima trayectoria que han estado ejerciendo la política a la vieja forma, porque yo creo en la nueva política, la nueva forma de hacer política, y se puede hacer política con respeto. Entonces viene este muchacho de 32 años, quizás dentro del partido o fuera del partido, a querer decir, pero ¿cómo que no me voy a agarrar piedra con la gente? En principio me lo criticaban, me hacían observaciones, incluso mi propia organización. ¿Qué te decían, Omar? No, cosas así como, mira, Omar, debiste ser más duro con aquello, o yo creo que tú debiste reprochar lo otro. Pero también yo les decía, mira, yo me encargué también de resaltar algo que estaba mal, que ninguno de ustedes lo vieron, y yo sí. O sea, es como un balance en todo en la vida. Pero sí que en algún momento me reclamaron, mira, tienes que ser más fuerte, tienes que ser más crítico, el opositor se niega a todo. No, el opositor no se niega a todo. Yo creo que el opositor se niega a lo que tiene que negarse porque entiende que está mal y apoyar lo que está bien. Porque al final, te repito, yo creo que a veces los políticos tenemos una situación, un problema, es que creemos que la gente como que nos pone más atención de lo que realmente nos pone. Y entonces... Pero eso no es malo. No, te diré, a veces por el afán de uno querer sonar, ¿verdad? De que la gente le ponga atención, te entiendo. Somos capaces de decir cosas hasta las que uno a veces ni cree, cosas, y yo no creo en eso. Entonces, diríamos, yo creo que uno tiene que administrar su participación, uno debe resaltar siempre lo que uno entiende injusto, negativo, perjudicial, pero resaltar también lo correcto y también poner sus propias ideas para ver cómo mejoramos lo que tenemos. Entonces, sí, me encontré con escollos, con gente que por ahí me decía, mira, tienes que hacerlo así, así. Ya por supuesto le van bajando porque se dan cuenta que es mi estilo y no hay mucho que hacer. Entonces,
van entendiendo que esa es mi forma de hacer política. Está apenas empezando en este trayecto de la vida política a nivel público, tiene una carrera y un futuro prometedor y sé que le va a ir bien porque el que actúa con la bondad siempre termina con cosas buenas. ¿Cómo se sobrevive ese sistema? Mira, paciencia. Te diría también como diríamos, uno tener como la confianza en su propia energía. No todos los días son buenos. Hay días que uno se siente también, yo llego a la casa y reflexiono y pienso y digo, caramba, lo estaré haciendo mal, lo estaré haciendo bien. O sea, al final, yo no tengo tantos años en política todavía. Entonces, si uno que tiene más tiempo que yo y que parecería como que sabe más que yo incluso, me aconseja esto, caramba, es como él dice o como yo creo. Entonces, me doy cuenta al final que no es ni como él dice solamente, ni como enteramente yo creo también. Es como una combinación de cosas. Nadie es perfecto, Elianta. Yo he cometido errores en estos 4 años. Yo no en toda lo hice bien, yo no en toda la pegué. Pero creo que si pongo en una balanza, diríamos, me voy con la satisfacción de que al menos nunca renuncié a ningún postulado que defendí, nunca fui incoherente, nunca renuncié a mis valores, a mis principios. Si tú te mantienes apegado a ello, al final yo creo que las cosas como que terminan para bien siempre. Para mí, Omar, la principal cualidad que tiene es un ser muy noble. Él escucha, él presta atención, es un ser humano cercano, tiene ese don de gente que hace que uno quiera estar cerca de él, compartir con él, apoyarlo, porque realmente siento un compromiso como amiga que me considero de él y con la distinción que me ha brindado durante los años que nos venimos tratando. Y siento que es una persona que mucha gente debería conocer por los dotes de grandeza que tiene como ser humano. ¿Qué no harías en esta carrera que yo me atrevo a decir que está empezando, porque todavía estás muy joven? Pero hasta este momento, si tú haces un balance y pudieras mirar para atrás, tú dices, esto yo lo hubiese hecho diferente. Bueno, a ver, te diría así que algo que yo habría hecho... Te tendría que dejar tiempo, vamos a darle 10 segundos, 10. Eso me toma presión. No, a ver, te diría, algo que nunca haría es renunciar a mis valores y mis principios. O sea, yo lo tengo como muy claros y en el momento que me tenga que ver precisado, renunciar a aquello en lo que yo creo para obtener una posición política, mejor dejo esto, porque tú renunciar a tu propia identidad para lograr una posición que al final es pasajera, que te dura 4 años o lo que fuere, no sé, como que renunciar a lo que yo soy por estar buscando algo que es muy momentario, como que no debe ser. Entonces te diría que a eso yo no estaría dispuesto. Eres abogado de profesión. Esa inquietud por la justicia, porque las personas que son abogados vienen buscando obviamente poder aplicar la justicia, ¿viene de dónde, Omar? ¿Cómo desde pequeño se te incentivó en el camino? Bueno, te diría que ya en mis últimos 2 años de bachillerato, ahí ya uno empieza obviamente a ver opciones que uno va a estudiar, ya uno anda descubriéndose uno mismo, bueno, ¿verdad? ¿Dónde está mi inclinación? Y ahí recuerdo que mis padres influyeron sin duda. O sea, les dije en algún momento, mira, estoy entre derecho o un programa se llama Business Administration, como negocios internacionales, como UNIBE, y, en fin, eran como 2 opciones que le planteaba. Finalmente nos fuimos con el derecho y no me arrepiento para nada. Siento que fueron 4 años maravillosos, donde estudié, conocí mucha gente buena, me formé académicamente y me hice abogado. Luego empecé a estudiar en la oficina de un buen amigo de mis padres, un gran abogado, penalista, y luego hasta que emprendí mi propia oficina. Y ahí te diría que todavía no tenía como ese... No sentía que la política era lo mío todavía en ese momento. Yo pensé que iba a ser abogado para toda la vida. Okay. Y entonces... ¿Y cuándo te llamó? ¿Cuándo fue que tú dijiste, creo que esto puede ser un camino interesante para mí? Te diría... Porque además modelo no te faltó. Claro. Creciste en eso. Pero me imagino que por lo que me estás diciendo tú, tomando tus palabras, que llegó un momento en que eso hizo clic. No lo vi, agarré foco hacia la política. Sí, yo había participado ya 2 o 3 veces en temas políticos, con algún movimiento de jóvenes y eso, pero te diría que el momento en que yo decidí asumir la política fue como en el 2019, cuando abracé una causa. Y siempre digo que la política se va detrás de causas, no cargos. La causa te lleva al cargo. Yo recuerdo que en el 2019 yo abracé la causa de la defensa de la Constitución. Ya tú recordarás lo que fue aquello. Y lo último que yo imaginé
era que yo estaba firmando el libro, recuerdo, el libro por la defensa de la democracia, que con don Johnny Ventura, en paz descanse, estuvo al lado mío, una serie de personas. Y yo firmaba aquel libro fuera de un Congreso Nacional, que lo último que yo imaginé era que un año después yo iba a estar dentro legislando. Porque yo no me presenté como candidato a nada en ese momento. Yo aspiraba a ser un buen abogado. Ahora, la vida es así, uno propone y Dios dispone. Se te cierra una puerta, se te abre otra más grande, nuevas oportunidades. Así que así fue como asumí la candidatura a diputado y finalmente llegamos al Congreso Nacional. Así es. Omar es un hombre enfocado, un joven muy disciplinado. Cuando se propone un proyecto, no pide enfoque, siempre le da hasta el final. ¿Y tú entiendes que eso fue como un llamado de Dios, Omar? ¿Lo sentiste así? Mira, yo doy muchas rodillas, Lianta. Yo tengo una gran relación con Dios, converso mucho con Él y todos mis planes siempre los pongo en sus manos. O sea que al final, si hoy soy diputado, es porque así Él lo dispuso. Claro. Yo puse de mi parte, por supuesto. Claro. Yo también trabajé para hacerlo, pero no es sino porque el Señor lo dispuso que yo hoy soy legislador. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo le habla Omar? Porque cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Hay gente que medita, hay gente que va a la iglesia, hay gente que se pone de rodillas en su cama. ¿Cómo es esa relación de Omar con Dios? Es una relación muy bonita, cosas raras, pero yo no sé por qué, pero tengo por norma que para conversar con Dios me pongo de rodillas siempre. Yo siento como que el mensaje le llega más directo. ¿Y que voy a agarrar wifi? Me arrodillo. Sí. Conexión directa. Siempre me pongo de rodillas y entonces es como una conversación. Diríamos, no es que yo recito diríamos, no es que yo rezo, sino que yo oro. Okay. Y entonces yo converso con él y cosas raras que hasta me corrigieron hace unos días porque yo nunca le pido nada directo, o le pedía, mejor dicho. Yo más bien le decía, mira, Señor, tú sabes que yo estoy en esto, estos son mis planes, pero que sea lo que tú entiendas. Si tú entiendes que me conviene bien, si no también. Y luego conversé con un gran amigo, Monseñor Víctor Basalles. Le dije, Monseñor, tengo una duda. Yo siempre converso con Dios, pero yo como que no me atrevo a pedirle nada, porque por ahí he escuchado en algún momento que a Dios no se le pide, sino que tú le dices lo que tú entiendas. Y Monseñor me corrige y me dice, mira, el Señor es como tu padre. Y a tus padres tú le has pedido cosas. Mira, papi, quiero que tú me regales un juguete, o que tú me regales una ropa, o lo que fuere. Bueno, es el mismo caso con Dios, que también es tu padre. Tú le pides, mira, Señor, yo quiero ser senador. Yo quiero que tú me ayudes a ser senador. Al final Él decide si te conviene o no. Y entonces, bueno, modifiqué como eso en mi conversación con Dios y ahora yo le pido... Y que, querido papá Dios. Sí, obviamente le pido mucho perdón porque como todo humano yo también soy pecador, ¿verdad? Uno comete errores, uno intenta hacer su mejor versión todos los días. Pero sin duda, de verdad, que tengo una gran relación con el Señor. Es maravilloso y uno quisiera como decir como que tantísimas cosas y el tiempo es tan corto, pero yo podría resumirlo en que Omar es un gran ser humano, sobre todo Omar es un gran amigo, sabe ser amigo, es una persona muy solidaria y sobre todo una persona que tiene como un charm, él tiene como un encanto, como dice mi mamá, él tiene como un ángel, que donde quiera que llega, siempre conecta, es una persona divertida, es una persona consciente, es una persona que aconseja. Omar es una gran persona. ¿Cómo te responde Dios? ¿Cómo entiendes tú que Él te da respuesta? Mira, es impresionante, Lianta, pero uno en esto se pone ansioso, uno se pone nervioso, hay días que tú casi no comes, no te da hambre, hay días que tú duermes poco, es normal, o sea... Y no solo en la política, tú en tu trabajo te habrá pasado cosas similares, a todo el mundo tiene situaciones, todo el mundo tiene su propia batalla. Y te diría que en mi caso, yo siento que Él obra en mí porque me da como una paz instantánea, de una vez que yo lo siento. Entonces, si estaba ansioso, me calmo, si estaba nervioso, me tranquilizo, si no estaba durmiendo, por ahí Él me regala 1 o 2 horas más de sueño. Y entonces, es como así, como que me da la energía que me hace falta para asumir el día con buena cara. Y claro, después cuando se me va pasando un poquito el efecto, bueno, le pido, Dios mío, dame un poquito más que se me está pasando, dame otro shot, tú sabes. Mira, Omar, estar en el Congreso de la República, yo me imagino que cuando tú te sentaste en ese curul, tú dijiste, wow, sobre todo porque no era una meta que tenías desde pequeños, se te activó tu vena política en el camino. ¿Y qué es lo que te hace aspirar en esta oportunidad, por ejemplo, a la senaduría? ¿Por qué el paso a la senaduría y no, por ejemplo, a la alcaldía o a regidor? ¿Qué sé yo? ¿Por qué quieres continuar en la parte legislativa apoyando desde allí el país? Bueno, te diría que haber sido diputado 4 años me dio como me dio un nivel de entendimiento de lo que ocurre en el Congreso Nacional que al final entiendo que tengo más vocación por lo legislativo que por lo municipal en esta etapa de mi vida. Okay. En esta etapa. Es decir, no. Hay una puerta abierta.
Señores. No, a ver, me refiero a en esta etapa de mi vida porque uno nunca sabe lo que le depara el futuro, pero siento que mi paso por la Cámara de Diputados en estos 4 años y la curva de aprendizaje que eso supone y entender cómo se trabaja en comisiones, que en el Congreso incluso mucho más lo que no se ve que lo que se ve, el haber compartido con tantos legisladores, el estar en una Cámara de Diputados presidida por Alfredo Pacheco, que no es de mi partido, pero he aprendido un montón de él. Él en muchas ocasiones me ha guiado, me ha ayudado, me ha orientado, legisladores de todos los partidos políticos. La verdad es que yo siento que me dio como eso que hace falta para tú, primero, entender cómo funciona el país, entender que incluso el futuro del país pasa por el Congreso Nacional, porque ahí te apruebas el presupuesto general del Estado que se aplica según las prioridades de un gobierno. Entonces, yo ser uno de 190, que por mi voto yo le cambio el rumbo a un país, caramba, o sea, tú tienes una oportunidad así, uno de 11 millones de dominicanos que somos, una vez en la vida quizás. Entonces, siento que todo eso me dio como la fuerza para entender que quizás se daba la oportunidad para asumir quizás mayor nivel de representación, dar una buena voz al Congreso, a los capitaleños, en el caso de la Senaduría de la República ahora. Creo que el periodo 2024-2028 va a ser un periodo muy importante para sentar las bases del progreso de la República Dominicana, para hacer escuchar a aquellos que quizás no tenemos voz en situaciones tan particulares como una reforma fiscal, como una posible reforma constitucional que aparentemente pretende el gobierno del PRM presentar. Y yo creo que Omar va a ser esa voz, Omar va a ser esa cara de una nueva generación que quiere volver a creer en la política, que quiere volver a creer en que es posible hacer las cosas bien a través de los diferentes espacios de representación que tenemos en el país. ¿Ves ahora diferente el Congreso Nacional desde adentro? Uy, sí, pero del cielo a la tierra. Cuando la gente te dice, no, porque el Congreso, tú le dices, bueno, entra pues a lo desde adentro. ¿Se ve distinto? A ver, lo que pasa es que en el Congreso, a pesar de que las sesiones se transmiten y todo eso, se hace mucho política a puertas cerradas, o sea, entre 4 paredes, y la verdad es que no todo el mundo le pone la atención que yo creo que deberían ponerle incluso, porque te cuento que aunque en el Congreso se dan casos particulares de personas como este legislador que ahora fue apresado en Estados Unidos, ¿verdad? Que evidentemente eso no nos representa como legisladores, también se dan casos de diputados realmente honorables y que no trascienden en los medios. O sea, yo he conocido diputados que son de un pueblo o de un municipio con poca población, ¿verdad? Pero que son gente realmente cultos, son académicos, son gente realmente que estudiaron, se formaron y que legislan bien y representan bien a su comunidad. No trascienden mediáticamente, porque quizás no es su estilo, quizás no tienen eso, pero me siento orgulloso de compartir con gente así también en el Congreso. Entonces te diría que cuando de repente aprobamos leyes tan importantes como un presupuesto del Estado, un código penal que quedó esa deuda pendiente con el pueblo en estos 4 años, yo que soy de la Comisión de Justicia que estudia ese código, siento que tuvimos más de una oportunidad para dárselo al pueblo, pero faltó consenso, porque ¿Qué pasa allí, Omar? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan los periodos legislativos y el código no se aprueba? Sí. Porque es urgente, o sea, es prioritario para el país que el nuevo Código Penal se apruebe. Hoy tenemos un código penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Eso no puede ser. No puede ser. Estamos hablando de que teníamos que entregarle a este país un código con más de 70, 80 tipificaciones nuevas que no tiene el día de hoy. Cúmulo de penas, violencia contra la mujer, estamos hablando de ácido del diablo, que incluso le vamos a tipificar en el código, delitos informáticos y electrónicos, que en la época eso evidentemente no existía. O sea, en fin, una serie de delitos que no están contemplados y que no estarían en un nuevo código. ¿Qué pasó? Faltó consenso. Es una lástima, porque un espacio donde somos 190, tiene que conversar a la mitad más uno. Parecía como que había un consenso, parecía que estábamos todos convencidos de la importancia de entregar a este país un nuevo código, pero 1 o 2 temas muy puntuales alargan la discusión, pasa la legislatura, se cae el código porque así manda, ¿verdad? Diríamos, el reglamento es que le dan 2 legislaturas y uno perime el proyecto, y entre que perime, que reintroduzco, lo terminaron por politizar. Tú recordarás hace 2 o 3 años que el tema era el código, entonces lo politizan y finalmente como que a veces, diríamos, la voluntad política que hace falta por parte de los que tienen mayoría no logran que eso pase. Y nada, al final me siento decepcionado en esa parte de que no pudimos entregar un nuevo código penal. Para hacer su primer periodo entiendo que ha sido bastante productivo. Recuerdo que le llevamos el proyecto
para modificar la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, lo asumió. Presentó un proyecto de ley que regula la transición gubernamental y ha estado encima de esto. Tiene un proyecto de ley que le quita los impuestos a los productos de primera necesidad de higiene femenina, que me parece también sensacional, sobre todo por la necesidad que implica este proyecto. Tiene un proyecto de crear bancos de sangre en los 158 municipios del país y así sé que tiene más de 10 proyectos que ha estado encaminando dentro del Congreso Nacional y que sé que tarde o temprano los va a lograr. ¿Qué otro pendiente te queda al finalizar este periodo como diputado? Hubo 14 propuestas que fueron tuyas, ¿correcto? ¿Fueron 14? 14 como proponente y 28 en total como proponente o coproponente. Exacto. De manera que fueron unas cuantas. Unas cuantas. Hubo trabajo. Sí. Hubo mucho trabajo. E incluso en el caso de mi primer proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es el que busca regular los procesos de transición gubernamental, del cual me siento muy orgulloso, bueno, pues se logró eso, se aprobó en la Cámara. Creo que es una ley importantísima, otros países la tienen, es transparencia, yo creo que es importante que los dominicanos nos sintamos certeros de un rumbo claro de un nuevo gobierno. Pero también se da que a veces, diríamos, la burocracia dentro del Congreso aniquila los proyectos. O sea, la burocracia es muy lenta, entonces el tiempo que toma para que le asignen una comisión, para que lo estudiemos, para que rindan un informe, para que se aprueben, aquello es... Pero te diría que en el Senado albergo la esperanza de que como somos menos, apenas 32, el consenso será mucho menor. No tengo que hablar con tanta gente para convencerla, y finalmente lograría mayor consenso en el Senado de la República. ¿Tienes esperanzas, Omar, de que existan nuevas metodologías, nuevas formas de hacer política, que pueda estos nuevos esquemas de hacer política abrazar un nuevo movimiento político en el país? ¿Crees que se pueda lograr? ¿Crees que hay un impulso con este despertar? Como tú y otros diputados jóvenes que también han hecho un trabajo extraordinario. Pero totalmente convencido, Elianta. Mira, yo sueño con el día en que para tú ganar una diputación o una regiduría o ser alcalde o ser senador, lo que sea, lo que no gane es el dinero, sino el talento. Y yo creo que hay más conciencia sobre eso ahora. Yo veo una ciudadanía muy empoderada, la gente lo entiende. Y yo creo que el desafío más grande que tenemos los políticos es ayudar a que la gente vaya este 19 de mayo edificada, con criterio, y conocer el por qué y para qué cada candidato se postula para la posición a la que aspira. O sea, yo quiero que la gente vote por mí, por mis propuestas y mis ideas. Diríamos, siento que eso avanza más rápido en el distrito. Quizá en las provincias como que toma un poquito más de tiempo, pero yo de verdad que tengo esa ilusión, tú sabes, de ver mejor calidad de la representación en el Congreso Nacional. Y creo que es posible en estas elecciones. La política de Omar es una política ejemplar. Omar es un joven que lo confronta con ideas innovadoras, una política diferente que le conecta tanto a los jóvenes como a las mujeres, a los ancianos. Su política conecta con toda la población. Cuando en la calle, Omar, que te topas de frente con la gente, porque hay una realidad que históricamente se ha venido manejando y todo el mundo habla, bueno, yo voy a votar primero, mi voto va para el que gane. O sea, si siente que el que va a ganar es este, vota por este, no por esa propuesta de la que tú estás hablando, o por el picapollo y los 500 pesos. Cuando tú sales, ¿te has conseguido de frente con esa realidad y cómo reaccionas ante eso, si es que lo has visto de frente? Sí, me ha tocado verlo. A veces un nivel de indiferencia en la gente cuando uno está caminando en algún sector y sobre todo, qué sé yo, a veces voy por decirte un sitio, Villa Consuelo, y voy a conversar con los comerciantes de la zona, los empresarios, los que hacen vida allí, trabajadores por cuenta propia, el que vende frituras en la esquina, todo el mundo. Y a veces siento, así como hay mucha gente que comprende bien la política, que sabe lo que quiere para su país y que dará un voto consciente, son muchos también. Por ahí me encuentro algunas excepciones de personas que ni le interesa lo que uno le va a hablar, ni le interesa escuchar las propuestas, o a lo mejor te escucha y ni comprendió lo que tú le dijiste, no le interesa. Y yo creo que esa apatía, en gran medida los políticos se encargaron tradicionalmente de lograr que la gente no les ponga atención. Y en otros casos también creo que falta por ahí quizá de, no sé, algo de educación. O sea, la gente siento que debe tener mayor conciencia sobre la importancia de elegir bien a sus políticos, porque los políticos van a estar siempre. Claro. Yo lo que creo que tenemos que lograr es que cada vez sean menos los políticos malos y más los buenos. Entonces,
ahí creo que tenemos como un reto hasta de pedagogía, como para que la gente entienda la importancia de escuchar al político sus propuestas y luego tú tomas tu decisión, si finalmente votas por él o ella o no. Y los entienden los partidos políticos. Yo sé que tú estás en uno y obviamente quizás no puedes hablar por todos, pero hay una cultura política. Y se puede entender que bajo el esquema de cómo se ha venido trabajando todo, hay una intención de los partidos políticos de que la gente se eduque en relación con ese tema, porque tú me estás hablando por ti, y obviamente claro, es tu posición, ¿no? Pero hay toda una cultura. Hay toda una cultura que está enquistada y no es nueva. Sí, yo te diría que antes se veía más, en el caso, por ejemplo, del PLD, que tenía aquellos círculos de estudio, o sea, se ocupó de que sus miembros fueran formados políticamente y que salieran a las calles a, diríamos, a llevar el mensaje, la declaración de principios y las cosas que promovía el PLD. Recuerdo que le decían un partido de cuadros. Luego los partidos, hoy veo que tienen más vocación como de ser partidos de masa, que no está mal. Lo que sí creo es que tiene como que poner todos mayor empeño en escuelas de formación política, en que sus miembros y sus militantes entiendan bien cuáles son las posturas ideológicas que defiende ese partido, cuáles son su declaración de principios, sus normas, sus ideas, qué es lo que promueve. Porque a fin de cuentas veo como que hay mucha gente que se identifica, bueno, yo soy de la Fuerza del Pueblo, soy del PLD, soy PRMista, bueno, y el PRM, ¿qué es lo que promueve? No, bien, a trabajar, no, tú sabes, por decirte algo, no saben tampoco qué es lo que promueve ningún partido. Entonces yo creo que es como que tenemos que elevar el nivel de conciencia sobre el partido político que representas y qué quieres promover, pero sobre todo que el partido se ocupe de que la gente entienda para que lleve ese mensaje. Y más personas, bueno, pues se eduquen y entienden lo que promueve cada partido. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y oposición a que en las escuelas en República Dominicana se puedan adoctrinar a los niños en ideología de género. Esto porque entiendo que los niños deben ser niños y las niñas deben ser niñas. Y bajo ningún concepto las escuelas pueden hacer más que educarles en lo académico, estrictamente en lo académico. En términos de su obra legislativa, yo creo que su principal cualidad es saber escuchar, saber presentar, darle voz a esas inquietudes que los ciudadanos le presentan en sus recorridos por los diferentes sectores de la capital. Yo creo que en Omar Fernández tendremos un gran representante en el Senado, tendremos una gran voz que va a saber transmitir los anhelos y los sueños de todos los dominicanos y sobre todo los que vivimos en el Distrito Nacional. ¿Cuál es tu posición en relación con esos miembros del partido que llaman? Me ha tocado más de una vez decir, hoy 5 miembros del PRM se fueron a la Fuerza del Pueblo, mañana 15 miembros de la Fuerza del Pueblo se fueron al PLD y andan como cambiando entre los partidos. ¿Cuál es tu posición en relación con eso? Es una lástima, porque aunque no es la primera vez que se ve, hay que ser responsable. No, claro, pero claro. ¿Dónde está el bobo en todo esto? No te decía, mira, aunque no es la primera vez que se ve, yo creo que nunca se vio como ahora un ejercicio tan agresivo de sonsacar dirigentes de otros partidos políticos. Por ejemplo, nunca se vio que el PLD sonsacara dirigentes PRDistas o viceversa, porque era como el antagonismo uno del otro. Hoy parece normal, hoy yo me levanto, lo primero que hago es que abro el Twitter y me doy cuenta que la noticia cotidiana es fulano se fue del partido y se fue para otro, fulano renunció y ahora se fue para tal cosa. Incluso ahora veo que a veces renuncian de la oposición para el oficialismo, pero no directamente al PRM, sino a través de otro para que se disimule un poco mejor. Entonces la verdad es que yo creo que esa no es la política a la que tenemos que aspirar. Uno tiene que participar en política por convicción, abrazando causas, ideas. A ti tiene que moverte el bien social. Entonces, cuando parece que la política para unos, o para algunos, o para muchos, se convierte como en un vehículo de ascenso social y económico también, es cuando vemos que la cosa no anda bien. Entonces, yo creo que es eso de sonsacar dirigentes y esa práctica de la brincadera entre un partido y otro, como que tiene que ir mermando, porque si no, corremos el riesgo de que la poca credibilidad que hoy tienen los partidos políticos se vea aún más afectada. Su cercanía, su humildad, su sencillez, creo que eso es lo que hace que la gente vea en él un representante digno. Omar es como decía ahorita, Omar es un joven muy dedicado, muy determinado, que cuando se establece un objetivo lo lleva a cabo, pero sobre todo creo que es una persona que ha demostrado tener un interés genuino en lo que hace, que no solamente está tratando de lograr una posición para tener una cuota de poder, sino que realmente quiere hacer un trabajo de representación digno de todos los dominicanos y sobre todo de los ciudadanos del Distrito Nacional. Omar,
Cuando asumas la senaduría de ganar las elecciones, ¿qué es lo primero que piensas hacer? Poner en marcha lo que he prometido como candidato. Yo creo que, diríamos, rescatar todos mis proyectos que sometí primero como diputado, que creo que al día de hoy mantienen la misma importancia y vigencia que tuvieron en su momento cuando los sometí, pero también un eje sobre el cual estoy trabajando es la educación. Yo estoy muy convencido de algo, Liante, y es que la educación es sinónimo de libertad. Los pueblos realmente educados, cultos, conocedores de su historia, son aquellos que se acercan más al pleno desarrollo. Y es por eso que yo creo que ahora que se abre una discusión sobre una posible reforma a la Ley General de Educación, es importante pensar en las tandas extendidas en las escuelas públicas. Las tandas extendidas hoy funcionan para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela para que no estén en la casa. Resuelve un problema social, sin duda. Yo no me opongo a las tandas extendidas. Yo lo que creo es que tenemos que repensar qué se hace en ese tiempo. Porque no es para que el muchacho esté comiendo, esté jugando y después se canse y llegue a la casa. Yo creo que es para, por ejemplo, lo que yo propongo, que apliquemos el método de enseñanza STEAM. Ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, complementado con arte y cultura. Yo creo que es importante que los jóvenes aprendan de teatro, de actuación, de cine, de música, tocar instrumentos musicales, educación vial, que es una propuesta que tengo también. Y en el caso de educación vial, curioso, porque los que vivimos en la capital y nos pasamos la vida en un tapón, no te resuelve el problema de una vez, pero te lo resuelve para siempre. Porque todo es con educación y tenemos que pensar en las futuras generaciones. Educación financiera, educación alimentaria, que aprendamos a alimentarnos adecuadamente desde pequeños. En fin, una serie de cosas que creo que es importante para que la educación sin duda mejore. Determinadísimo, muy responsable, muy disciplinado, muy enfocado. Es algo que admiro mucho de él. Es una persona que cuando se propone algo, él no mira hacia los lados. Va siempre hacia adelante y es algo que admiro mucho de Omar. Bueno, yo ese método STEAM te voy a proponer aquí porque si llegas y lo vas a proponer, es importante que a nuestros muchachos nosotros les expliquemos cómo empoderarse, el valor de la autoestima, el éxito del fracaso. Esa formación integral vamos a meterla dentro del método STEAM porque creo que parte de lo que nos está pasando, y no sé cuál es tu opinión, por eso viene esta reflexión, es precisamente por un autodeterioro de nuestra imagen, la falta además de autoestima, porque bajo esa premisa entonces no elegimos a quien tenemos que elegir y podemos vender nuestra conciencia por 500 pesos en Picapollo. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos retos sin duda. Yo creo que además de todas las cosas que te acabo de decir, recuperar la moral y cívica también es importantísimo. Mira que yo lo pensaba el otro día, yo decía, bueno, a mí me dieron moral y cívica en el colegio, y tú no le das la importancia en el momento, sino hasta que ya tienes una edad y ves qué tanto aprendiste en una clase como esa y qué tanta falta hace hoy en República Dominicana. O sea, que te diría que recuperar moral y cívica, pero sin duda tenemos como un gran reto, tú sabes, de que la gente comprenda el peso del voto, de qué nos perdemos en caso de que no nos paremos ese día y ejerzamos no solamente un derecho constitucional, un deber ciudadano, y los políticos diríamos la responsabilidad que tenemos de hacerlo cada vez mejor, no solamente para que la gente vuelva a creer, sino para que tengamos una sociedad realmente distinta. Omar, el bloque opositor ha sido señalado en muchas oportunidades como que no es un bloque sincero. Es la unión entre los líderes, por supuesto, Leonel Fernández y Danilo Medina. La gente la ve como medio falsa. ¿Esta oposición realmente es una oposición robusta o realmente hay grietas internas que pudieran afectar los resultados de mayo? No, en sentido general, y recordemos que la alianza es en el nivel congresual, en este Exacto. caso. En el nivel general yo la siento sincera y en el caso particular del distrito, que es por el cual puedo hablar, pero al 100% me está apoyando la alianza. Nunca falta algún gracioso que de repente salta por ahí, claro, alguien que no está en la política, ten cuidado, te pueden sacar la alfombra, te pueden pasar cosas, y la verdad es que yo he sentido todo lo contrario. Un respaldo unánime, impresionante, en el caso de Domingo Contreras, que fue nuestro candidato a alcalde, diríamos, la alianza se hizo con él y conmigo aquí en la capital, y yo siento que Domingo está más entregado en mi campaña que en su propia campaña, lo está dando todo por mí. De forma que yo creo que no solamente ha sido recíproco con el apoyo que se le dio, sino que siento que es una alianza realmente sincera y compactada aquí en la capital. Muchas expectativas. Si Omar lo ha hecho bien como diputado, lo hará mejor como senador. Tiene un compromiso con su capital, con su distrito nacional, y yo sé que lo va a hacer muy bien. No puedo dejar de obviar que tú tienes un líder a tu lado con el que creciste, que es tu papá, que ha estado
presente a lo largo de toda tu vida. ¿Ha habido alguna intervención importante? ¿Has tenido que acudir a él quizás para poder tener guía en relación con algo? ¿O realmente ha sido así? Déjame que yo me hago mi camino y me doy mis tropiezos y yo voy solo por esta vía. No, una combinación de las dos cosas. Yo acudo a él constantemente, pido mucho su consejo, su orientación, porque él sabe mucho más que yo, en lo que yo ahora estoy. Y me da muy buenos consejos, yo sigo la mayoría de ellos, y la verdad es que nos complementamos muy bien. Tenemos una gran relación y siento que la política increíblemente la ha fortalecido aún más. Obviamente, también él entendió que yo tengo mis propias alas, él me da libertad para que yo haga las cosas como yo entiendo, él confía mucho en mí, en algún momento he metido la pata, y él no me reprocha, por el contrario, él me dice, mira, yo también metí la pata en mi momento, yo también cometí errores, y yo creo que es importante, como tú, saber que los errores, bueno, se superan, tú creces sobre la base de ellos, para que lo hagas mejor y punto. Así que te diría que, claro, acudo mucho a él, pero también me dio la libertad de yo emprender mi propio camino. Omar, ¿mamá o papá? En ambos. el momento, ambos. Eso es en algunas cosas. A ver cómo lo veo yo. Ambos, pero seguramente alguno está en ese momento donde hay más intimidad. En la intimidad, ¿Omar es de mamá o de papá? En la intimidad de mi mamá. De tu mamá. Sin duda. ¿Qué representa tu mamá para ti, Omar? Bueno, mi mamá, bueno, lo primero es que yo soy hijo de padres divorciados, Sí, claro. Entonces mi padre siempre estuvo muy presente en mi vida, pero yo vivía en casa con mi mamá. Entonces la verdad es que con mi mamá tengo esa confianza de acostarme en la cama todavía, a ver televisión los dos. Ella, diríamos, me consiente mucho. Tú sabes, por ahí a veces yo me aparezco en la mañana a desayunar a su casa y entonces ella me quiere todo. Me dijo, pon los pies aquí arriba y ponte una almohadita aquí, me lleva el desayuno y me lo pone aquí. O sea, como que me quiere consentir mucho. Sí. Y entonces te diría que al final los amo profundamente a los dos, pero quizás esos niveles así como de intimidad y no sé qué, lo tengo con mi mamá, sin duda. Para mí, trabajar en su equipo, muy de cerca con él, ha sido una experiencia muy gratificante durante los últimos 6 años. Omar es un joven muy inteligente, muy perspicaz, es un joven valiente, esforzado y que asume con mucha integridad los retos que se proponen. ¿El mejor consejo que ella te ha dado, Omar? Acércate siempre a Dios. Ella, cuando iba a iniciar emprender esta candidatura a la senaduría, uno estaba lleno, ¿verdad? Como de, no de dudas, pero sí de preguntas. Y entonces recuerdo que hablé con mi papá, hablé con mi mamá y otras personas que respeto y quiero mucho, pero en el caso de mi mamá puntualmente, me dijo, mijo, pon tus planes en manos del Señor y pídele mucho a Él, siempre ora, no te alejes. Y la verdad que Él siempre te enseñará el camino que tienes que seguir. Así que ese es como el consejo más importante que ella me ha dado. Cuando tú le dijiste que te ibas a lanzar al ruedo político, ¿cómo lo asumió? Con sorpresa, porque ella no me veía en eso, ¿no? Ella no me veía en eso, ni mi papá tampoco, porque que yo no sentía, sino hasta hace unos años, es como esa vocación. Ahora se me dio y... ¿Te apoyó? O a lo mejor porque, oye, me tiene historia. Sí. Ya tenía una historia de lo que es tener a una persona en el ámbito político cerca y no es una vida fácil. Ella me apoyó, pero de alguna manera me advirtió también. O sea, ella me dijo, mira, Omar, prepárate que vendrán decepciones profundas de quien tú menos lo imaginas. En la política se dan las deslealtades, las traiciones, los malos momentos, tragos amargos, malas noches, todo se da. Pero también se da lo bonito, porque no todo es terrible, no todo es una tragedia, ¿verdad? También se dan momentos de mucha satisfacción, momentos de alegría, diríamos, momentos muy puntuales en los que tú, por tu trabajo y tu disciplina y tu entrega, lograste cambiar la vida a la gente de manera positiva. O sea, tú te llevas eso para toda la vida. Entonces, te diría que como es una combinación, pero si pongo en una balanza, definitivamente más lo positivo. O sea, no diríamos, yo creo que mi paso por la política y el tiempo que dure en esto, quiero dar lo mejor de mí y de verdad que quiero simplemente marcar la diferencia. ¿Te han traicionado dentro de la política, Omar? Todavía no he sentido como eso así de traición, pero sí. Y si te han traicionado no te has dado cuenta, por lo que veo. Exactamente, si lo hicieron no me di cuenta, pero diríamos, no tiene que pasarme directamente a mí para yo no sufrirlo. A mi papá lo traicionan constantemente y entonces, claro, uno siente por los padres y cuando veo la decepción que le causa, me duele a mí también, tú sabes. Y ojalá nunca me pase, pero nada más que estar metido en esto, pues tú sabes que puede ocurrir en cualquier momento. Así es, ¿aspirarías en un momento a la presidencia de la República? Yo aspiro en este momento a ser buen diputado y a convertirme en senador. Bueno, entiendo que Omar ha hecho un excelente trabajo como legislador en estos 4 años en la Cámara de Diputados. Tanto así
que entre todos los diputados de la Fuerza del Pueblo llegamos a la conclusión de dejarlo representarnos y ser nuestra voz en su papel de vocero de nuestro bloque de la Fuerza del Pueblo. Y como partido fue un honor para nosotros que Omar a tan corta edad desempeñara ese rol con tanta madurez y sobre todo con tanto respeto y con tanta gallardía. No quiero dejar pasar, Omar, la lucha que tienes, que para algunos no es significante, pero nadie se imagina lo que está detrás de la lucha sobre los derechos de los animales. ¿Qué te inspiró? ¿Esto es algo que viene contigo desde siempre o simplemente fuiste invitado por algún tipo de movimiento? No, yo creo que desde siempre. En mi casa, en casa de mi mamá siempre hubo muchos perros. Teníamos 5 o 6 perros siempre. Desde pequeño también iba a Jarabacoa, mi familia materna es de allá, y entonces uno iba a lo que se conoce como la confluencia. Allí recuerdo que había muchos caballos y niños y jóvenes, perdón, que alquilaban el caballo por hora, qué sé yo. Entonces siempre como el contacto con la naturaleza como que me dio mucha sensibilidad con los animales. Yo tengo mis propios perros en mi casa, viven conmigo, y entonces te diría que eso, y también el acceso a redes sociales que me da como constante cercanía y empatía, sobre todo con el trato de los animales y el poco criterio que hay sobre ellos. El maltrato constante, la negligencia, la crueldad. Uno ve cómo te tiran un perro de un tercer piso, cómo te amarran uno abajo del sol todo el día, cómo te tiran un gato, cómo arrastran un caballo, en fin. No sé, entendí que no podía ser indiferente ante esa situación, y es por eso que cuando me puse a ver la ley, me di cuenta que era una ley muy mejorable. Y por eso planteo, entre otras cosas, endurecer las penas contra los abusadores de los animales. Y te confieso que nunca pensé que iba a sentir ese nivel de respaldo, porque como bien tú decías, hay gente que es indiferente. Bueno, animales, tantos problemas que tiene este país, Omar hablando de animales, de perros. No, yo creo que es igual de importante. Entonces, diríamos, nunca le di la espalda a los problemas de siempre de República Dominicana, pero creo que este también es uno que hay que ponerle atención, y por suerte recibí mucho respaldo ciudadano de gente, de movimientos animalistas, rescatistas, fundaciones, gente que hace un gran trabajo, que son héroes anónimos, que mucha gente no sabe quiénes son, pero que hacen una gran labor. Así que me siento contento de ser el legislador de esas personas que necesitaban una voz en el Congreso Nacional. Realmente entiendo que está haciendo lo que le corresponde, tanto dentro de la Cámara de Diputados lo ha hecho, como a través de sus diferentes plataformas, redes sociales, escenarios, ha estado buscando la forma de que la ley de protección animal se actualice. Y entiendo que él es coherente con su vida, con sus perros también, con el apoyo que nos ha dado a los animalistas. Cada vez que lo necesitamos, ahí está. Cada vez que necesitamos que él escuche una inquietud, ahí está. Y de alguna forma busca resolver las inquietudes y problemas que tenemos los animalistas en el país. En relación con ese tema, Omar, ¿cómo estamos en relación con la lucha de los derechos de los animales en el país? Bueno, creo que vamos avanzando. Empezamos a ver por fin, diríamos, consecuencias a las personas que maltratan a los animales, no como las quisiéramos ver, porque para mí que le pongan una multa a una gente que comete un hecho atroz contra un animal, me parece que es insuficiente, pero al menos es algo. Ya empezamos a ver al menos trabajo comunitario, detenido por 1 o 2 días, queda en vergüenza ante la sociedad, que yo creo que es lo peor que te puede pasar también. Tú sabes, o sea que ya no es que cada caso quede impune, sino que al menos algo va sucediendo, pero aspiramos a que sea mucho más que eso. Se nos acabó el tiempo, Omar. Yo por mí estaría aquí como 3 horas conversando contigo. Sé que la agenda de los dos, tu agenda está súper copada, pero en primer lugar quiero agradecerte el haber abierto tu corazón aquí con nosotros, y no quiero que te vayas sin antes darle un mensaje a esos jóvenes que quizás tienen aspiraciones, que entienden que el entorno no los ayuda a poder avanzar y quizás no hay oportunidades en este país y se tienen que ir a otro para poder lograr sus sueños. ¿Qué les dirías? A tu cámara, aquí, para que le hables a ellos. Bueno, les diría que la vida no es estática, es dinámica. Y lo que quiere decir eso es que aunque hoy quizás las cosas no luzcan como uno quisiera, siempre hay oportunidad para uno dar lo mejor de uno, trabajar, formarse, educarse, y sobre todo comprender que la vida da oportunidades. Lo que hay que estar preparado para entenderlas, comprenderlas y asumirlas en el momento que se dan. Y yo creo que una gran oportunidad que tenemos para empezar a cambiar lo que tenemos hoy es votando el próximo 19 de mayo. Ese día, con el voto, uno empieza a decidir el rumbo que quiere uno para su país.
Y no es sino votando por las mejores propuestas y las mejores ideas que uno empieza a marcar la diferencia, su granito de esfuerzo, para que las condiciones que tú quieres para tu vida, el político que las propone las pueda poner en marcha. Así que diría que sin duda alguna es como dedicar el tiempo de uno en la juventud a formarse, educarse, hacer el bien al prójimo, respetar a los padres, ir a votar y sobre todo entender que los cambios vendrán, pero hay que poner de nuestra parte también, dar lo mejor de nosotros y entender que las oportunidades se presentan, pero si no los agarran listos, entonces de poco habrá valido la pena. Así que les exhorto a que vayan a votar este próximo 19 de mayo. Así es, no dejar en manos de otros la responsabilidad que nosotros tenemos Claro. como ciudadanos, y digo nosotros porque yo también voto aquí en la República Dominicana, para que tú veas. ¿En el Distrito Nacional? En el Distrito Nacional. Muy bien. Omar, muchísimas gracias. Mira, Gracias. antes de irte, ¿cómo está ese corazón? Está ocupado ese corazón. Después se me aprieta a última hora. No, existe una persona. Eso, Sí. está feliz. Sí, feliz. Eso es lo contento. importante. Sí, sí. Muchísimas gracias, Gracias, Omar, gracias. por estar con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Bye bye. Eres orgullo, eres referente, eres ejemplo para nosotros los jóvenes de esta nueva generación que hemos asumido la política y la democracia de nuestro país como bandera. Quiero decirte que te quiero muchísimo, que estamos muy orgullosos de ti, todos los que te rodeamos, y que entendemos y estamos seguros de que esa senaduría es tuya, que vas a ser senador, que vas a ser el senador que queremos y que vas a seguir llenándonos de orgullo.